Hola hermanos, ¿qué tal? Aquí estamos para poder ponernos al día con respecto a Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16, ya que el día domingo hubo un desperfecto técnico por ahí, pero gracias a Dios que ahora podemos tener un tiempo, ¿no? Y ponernos al día, ¿no? En el texto que nos toca para ya terminar con el capítulo 4 del libro de Hebreos. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a pedir al Señor que guíe todo ese tiempo. Señor, gracias por esta meditación que podamos tener en tu palabra. Guíame por favor en cada palabra que voy a decir, que realmente tu palabra sea convenciéndonos y podamos entender, Señor, que tú eres nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hoy en día, hermanos, hoy en día todo el mundo está buscando la felicidad, ¿no? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere tener la paz, la tranquilidad? Pero lamentablemente no hay paz en la sociedad debido al pecado y debido a que el mundo ya no está recurriendo a Dios, ¿verdad? No son salvos y no recurren a Dios, ¿no? Recurren obviamente a sus riquezas, acuden a sus propias filosofías, a sus psicologías, pero no al Señor. Y lamentablemente la delincuencia, las extorsiones y el pecado en general han ganado bastante terreno en el mundo. Y Satanás, por supuesto, está siendo el director de orquesta aquí, ¿no? Usando también a sus demonios, a sus principales, a sus potestades, ¿no? Y a diferentes gobernadores en este mundo para confundir ciertamente a la gente y cada vez generar más miedo, más temor. Satanás entonces está ganando terreno y está generando confusión, y está también encegueciendo el corazón de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y cuando suceden cosas terribles, hermanos, la gente siempre está buscando del auxilio, ¿no? Del socorro necesario, que usualmente es un tema médico. Todos nosotros nos enfermamos. Nadie puede decir acá que nunca se ha enfermado de una fiebre, de una gripe. Todos tenemos situaciones así. ¿Y qué hacemos cuando nos enfermamos? Bueno, vamos al médico, ¿no? Porque el médico tiene las soluciones, tiene las pastillas o tiene la inyección necesaria o el remedio necesario que debemos entonces adquirir para poder sanarnos, ¿no? Ese es en el aspecto físico. Claro, si alguien está enfermo, no va a decir, no, yo mismo me sano, o así no me voy a sanar. No, claro que si tenemos una condición médica, hay que acudir al médico porque él sabe, ¿no? Nuestra necesidad y sabe qué es lo mejor que debemos tomar. Sin embargo, hermanos, cuando se trata de buscar ayuda en el aspecto emocional o espiritual, a veces se recurre a los psicólogos o se recurre a otros medios que no tienen nada que ver con Dios. Y lamentablemente eso también Satanás ha ganado terreno en confundir, ¿no? En el hecho de decir, no, es que no tiene nada de malo, ¿no? Y que tú mismo puedes encontrar las propias soluciones en ti mismo. Y lamentablemente eso es algo que en muchas iglesias ya se ha comenzado a implementar y ya la palabra de Dios ya no está tomando el lugar primordial que debería tener. Pero nosotros, en cambio, como creyentes, debemos entender que nuestro mejor protector y nuestro mejor auxiliador siempre va a ser el Señor. Él es el médico de médicos. ¿Se acuerdan de que eso también aparece en los Evangelios, en Marcos capítulo 2 cuando se sana al paralítico? Él dijo que él no había venido a sanar a los que ya están sanos, sino a los que tienen necesidad justamente de médico. Así que hermanos, Él es nuestro médico de médicos, Él es aquel que nos sana y también sana, por supuesto, a las personas que no son creyentes. En el Salmo 46.1, hermano, es un versículo muy conocido también por nosotros, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el pronto auxilio, o sea, un auxilio rápido, un auxilio que llega en el momento exacto en las tribulaciones. Acá no se dice cuando pasen, no, o sea, van a pasar ciertamente las tribulaciones, van a ser reales en nuestras vidas y ahí el Señor siempre va a estar con nosotros. Y esto Dios lo hace también por medio de su Hijo Jesucristo. No solamente el Padre nos va a consolar, nos va a auxiliar, sino que su Hijo Jesucristo también lo va a hacer y eso es lo que vamos a aprender en esta oportunidad. Y hoy vamos a ser confrontados para confiar y depender totalmente del Señor en nuestras aflicciones y pruebas. ¿Quién no pasa pruebas? ¿Quién no pasa aflicciones? Todos las pasamos. Todos pasamos situaciones muy complicadas, pero hay que entender que debemos confiar plenamente en Él. La palabra de Dios nos dice también en el libro de Proverbios, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón, ¿no? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Todos padecemos cosas, hermanos, y padeceremos cosas también, pero nuestra mirada siempre debe estar fijada en Él. Y hoy vamos a ver, como dice aquí a mi costado, el tema, el auxilio preciso, basado en Hebreos capítulo 4 versículo 14 al 16.
Vamos a ver 3 puntos con respecto a la obra de Cristo en este auxilio. En primer lugar, vamos a ver de que Cristo es nuestro puente. En segundo lugar, de que Cristo también es nuestro modelo. Y por último, de que Cristo también es nuestro socorro. Veamos el primer versículo ahí en Hebreos 4:14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí se le llama a Cristo, hermanos, el gran sumo sacerdote. Un término que no hay que dejar de tomarle mucha atención. Esto quiere decir de que Jesucristo es el sumo sacerdote excepcional, superior a cualquier otro sacerdote que ha existido. Claro de que hubo un sacerdocio levítico, ¿no? Que fue muy importante para ofrecer sacrificios. Y lo vamos a ver también la siguiente semana en el capítulo 5. Cómo los sacrificios de los sacerdotes eran para cubrir los pecados del pueblo, pero también de ellos mismos. Pero la situación era de que los sacerdotes tenían que también morir y tener un linaje, una descendencia. Y en este caso, hermanos, Jesucristo siempre va a ser el sacerdote superior, el gran sumo sacerdote. En otras palabras, es el único de este tipo por el hecho de ser el mismo Dios. No es simplemente un sacerdote terrenal, como lo eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que es el gran sumo sacerdote que es Dios mismo. Lo que hemos venido diciendo desde el capítulo 1, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también es Dios mismo. Ahora, para entender de que Él es nuestro gran sumo sacerdote, podemos poner un ejemplo de la vida, pues, del deporte del ajedrez. A mí me encanta el ajedrez y yo sé acerca de los niveles que se presentan ahí, ¿no? Por ejemplo, hay maestro FIDE, que es un maestro, pero de un nivel un poco más bajo. Luego está el maestro internacional, que está en el medio. Luego sigue el gran maestro, que es la norma más alta. Y luego viene el super gran maestro, que ya son los aspirantes al título mundial. Pero fíjense de que hay una progresión en nivel. El maestro FIDE no está al nivel del maestro internacional y el maestro internacional no está al nivel del gran maestro y el gran maestro no está al nivel del super gran maestro. De igual manera, los sacerdotes del Antiguo Testamento no estaban al nivel del sumo sacerdocio de Cristo, y es más, el sumo sacerdocio de Cristo es puesto acá como el gran sumo sacerdocio de Cristo. Así que fíjense, hermanos, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la superioridad excepcional e inigualable de Jesucristo. Los sumos sacerdotes que hacían, bueno, ellos, terrenalmente hablando, intercedían por el pueblo y funcionaban como mediadores entre Dios y el pueblo. De tal manera que estas personas pecaban y el sacerdote lo que tenía que hacer era entrar al lugar santísimo y ofrecer los sacrificios por sus pecados y también por los del pueblo, ¿no? Y de igual manera, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, actúa como un mediador entre Dios y los hombres. Pero ya no con sacrificios de animales, sino habiéndose Él sacrificado por nuestros pecados, Él se dio una sola vez. Eso es lo que vamos a aprender también a partir de ahora, porque estamos iniciando una nueva sección acá en Hebreos 4:14. E incluso hasta el capítulo 10 se va a seguir hablando de ese tema de la superioridad del sacerdocio de Cristo, ¿no? Y en el capítulo 9, el capítulo 10 se nos va a hablar de que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice ahí en 1 Timoteo 2:5, ¿no? Lo vamos a ver en un ratito. Así que, hermanos, Cristo va a actuar como ese mediador, como ese puente. ¿Cómo accedemos al Padre? Solamente por medio del Hijo, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿no? Por eso Jesucristo también manifestó, ¿no? En las Escrituras, en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no es Mahoma, no es Elena de White, no es este Smith. Es solamente Jesucristo el que nos va a llevar al Padre. Y eso lo vamos a ver también como aplicación de que también vamos a poder acceder al trono de la gracia gracias a Jesucristo y a su obra redentora. Y entonces, hermanos, por eso en las Escrituras se nos manifiesta de manera específica de que Jesucristo solamente es el que salva y nadie más lo va a poder hacer así. Veamos ahí ese versículo de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5 en adelante, ¿ya? A ver, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo Dios, un solo mediador también, que es Jesucristo. ¿Y por quién se dio? Por todos.
Obviamente para que todos podamos ser salvos solamente por Él, en Él está la salvación. Por eso en Hechos capítulo 4 también dice las Escrituras que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, hermanos, otra opción, otra manera. Porque solamente Cristo es el que ha conseguido esa salvación para nosotros. Y también intercede por nosotros, no solamente entonces aquí estamos viendo en la salvación, sino también en nuestras oraciones. Porque recuerden de que en Romanos capítulo 8 dice de que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles para saber exactamente lo que debemos pedir y cómo debemos pedir como conviene. Pero también se nos dice de que Jesucristo intercede por nosotros. Romanos 8, versículo 34, dice así: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si bien es cierto fallamos, tenemos pruebas, tenemos situaciones, Él va a interceder por nosotros, lo vamos a ver después también en una de las aplicaciones. Pero ahora la pregunta queda en el aire, ¿no? Entonces, ¿cómo consiguió ser el gran sumo sacerdote ahora? Porque ya sabemos que es el gran sumo sacerdote, pero ¿cómo lo consiguió? Bueno, vamos a verlo justamente aquí mismo en Hebreos 4:14, porque dice claramente las escrituras de que traspasó los cielos, ¿no? Ahí en Hebreos 4:14, vamos a regresar ahí, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿no? Y el final dice: a Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que vamos a ver estas dos cosas. En primer lugar, vamos a ver de que él consiguió justamente el gran sumo sacerdocio traspasando el cielo. La palabra traspasar aquí es muy interesante porque es la palabra griega dierjomai, ¿no? Y dierjomai da la idea literalmente de atravesar, ¿no? De penetrar o de cruzar. La semana pasada veíamos algo muy interesante también en Hebreos 4, ¿no? Que tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso yo les dije la semana pasada que no podemos reducir nada más la palabra de Dios a las escrituras, que claro que son las escrituras, pero también es el verbo de Dios, ¿no? Jesucristo mismo es esa palabra viva y eficaz, que también traspasa nuestro ser y que también traspasó los cielos. Otro ejemplo que podríamos tener para entender y comprender un poquito más acerca de este traspasar viene a ser cruzar una frontera. Ustedes saben de que hay fronteras, ¿no? Para poder pasar de un país hacia otro país. Y no es algo fácil y hay que tener ciertos permisos, ¿no? Y entonces ese territorio le pertenece a un país o a otro país. Y de igual manera, lo que vemos acá en las escrituras es de que Cristo pasó la frontera, traspasó la frontera del cielo, y lo vamos a explicar ahorita mismo. Cristo, hermanos, atravesó, penetró y cruzó los cielos, subiendo al cielo mismo. Esto quiere decir, hermanos, que trascendió el nivel físico también para pasar a la misma presencia de Dios. Por eso no estamos hablando acá nada más de que se quedó por aquí en el cielo, sino de que fue a la misma presencia de Dios. Y eso lo hemos visto también a lo largo del libro de Hebreos, y lo vamos a ver en un ratito, que Él se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Recordemos que en la Biblia aparecen tres cielos también, ¿no? Aparece primero el primer cielo, que es la atmósfera. Nosotros lo vemos ahorita mismo en el cielo, ¿no? Lo vemos las aves, vemos las nubes, vemos diferentes cosas en el cielo y lo podemos ver, ¿no? Luego está el segundo cielo, que vendría a ser el espacio exterior. Por ejemplo, ahí están las estrellas, ¿no? Están los astros, ¿no? Y ese es el segundo cielo. Pero Cristo no fue ni al primer ni al segundo cielo, sino al tercer cielo, que es la misma morada de Dios, donde dice el libro de Habacuc, capítulo 2, que Él está sentado también en su trono. Él está gobernando ahí. Y Cristo, por supuesto, está sentado a la diestra de Dios y está cogobernando juntamente con el Padre. Entonces, Cristo no es que posiblemente fue, no, sino que las escrituras nos manifiestan específicamente que Él fue a la misma presencia de Dios y por lo tanto venció a la muerte por medio de la resurrección. Y la resurrección es una doctrina fundamental que tenemos aquí en la Biblia, hermanos. Si nosotros no creemos en la resurrección, nuestra fe es vana, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Y es más, somos dignos de conmiseración. Claro, porque si eso no pasó, al final nosotros tampoco resucitaremos y al final vamos a ser objeto de burla también por el mundo. Así que eso es algo que hay que creer
al 100%. Así como creemos en su muerte y en su sepultura, también creemos en su resurrección y ascensión. Veamos ahí en el libro de Lucas, capítulo 24, ¿ya? Para entender un poquito mejor esto. Lucas 24, 50 al 51 dice: Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, dice. Ellos, después de haberla adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Así que los discípulos, hermanos, ciertamente recuerden que Jesucristo ya se había aparecido a los caminantes de Maús, se había aparecido a los discípulos también mientras ellos estaban comiendo. Se aparece, creyeron que era un fantasma, ¿no? Y obviamente tenía otras propiedades de sus cuerpos. Y les mostró incluso de que él tenía la marca en sus manos, ¿no? Y en sus pies de todo lo que él había sufrido en la cruz del Calvario. Entonces, y acá también apareció y él está prometiendo que iba a enviar a la promesa. ¿Cuál es la promesa? Bueno, la promesa del Espíritu Santo, y los discípulos tenían que también ser pacientes en ello. Entonces dice que los sacó hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Recibieron una bendición de Cristo resucitado y luego de eso ya se separa de los discípulos y asciende al cielo, y ellos se quedan seguramente muy sorprendidos, ¿no? Y le adoraron, y dice que volvieron a Jerusalén con gran gozo esperando justamente esta promesa. Así que ciertamente fue algo notorio, y los discípulos no tendrían por qué haber mentido acerca de ese testimonio de la ascensión y resurrección de Jesucristo. También podemos ver ahí en Hechos capítulo 1 algo parecido. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11. Hechos 1:6 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, claramente acá también se dice algo interesante, que él fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. O sea, ya se fue a una esfera espiritual que trascendía ya el nivel físico. Pero algo interesante también dice ahí en el versículo 10, en el versículo 11, que así como Cristo ha ascendido al cielo, también Él retornará, ¿no? Él retornará. Y también sabemos de que había una pregunta, ¿no? ¿Y cuándo se restaurará el reino de Israel? Bueno, eso solamente le pertenece al Señor. Él solamente sabe los tiempos, las sazones, y nosotros solamente hacemos bien en velar y estar atentos para la venida del Señor. La cuestión es que Cristo ascendió, Cristo fue algo público, y los discípulos así lo presenciaron. En Efesios capítulo 4 también no lo vamos a leer, pero ahí dice de manera resumida de que Él descendió también a las partes más bajas de la tierra, o sea, a la tierra misma, pero también ascendió, ¿no? Ascendió y llevó cautiva la cautividad, o sea, liberó a aquellos que estábamos esclavizados por el pecado, y ciertamente aseguró, quitó el pecado y venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. Entonces, esta verdad, hermanos, no solamente está ahí en Lucas, en Hechos, en Efesios, sino también acá mismo en el libro de Hebreos. El hecho de que traspasó los cielos es algo real, y ya hemos visto algunas veces que a Jesucristo se le presenta como el que está sentado a la diestra de Dios. Ahí en Hebreos 1.3 dice, por ejemplo, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y acá el autor de Hebreos pone un énfasis en la deidad de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Bueno, porque él mismo es Dios también, ¿no? Y él cogobierna con el Padre, como ya dije. Luego también en Hebreos 8.1 se dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y si usted lee el contexto ahí de Hebreos capítulo 8, se va a dar cuenta que ya no va a dar énfasis tanto en su deidad, sino en el sacerdocio, ¿no? Que dije de que a partir de acá, hasta el capítulo 10, es el tema principal, la superioridad del sacerdocio de Cristo Jesús. Y también en Hebreos 12.2 dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí el énfasis ya no está tanto en la deidad ni en el sacerdocio, sino más bien en las pruebas. Cristo Jesús venció la tentación, venció las pruebas, y por lo tanto nosotros también
poniendo nuestra mira en Él, nuestro ánimo no va a desmayar. Y todo esto, hermanos, nos debería llevar a una reflexión, como el mismo autor de Hebreos lo va a decir acá, porque si Cristo Jesús es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que cogobierna con el Padre, ahora ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Dormirnos en nuestros laureles? ¿O apartarnos del Señor? ¿O priorizar otras cosas? No, más bien dice acá el autor de Hebreos, retengamos nuestra profesión. En Hebreos 4:14, retengamos nuestra profesión. Entonces, debido a que tenemos a nuestro gran sumo sacerdote y que además traspasó los cielos, ahora tenemos una responsabilidad. Tenemos un deber, una obligación. Ciertamente debemos retener nuestra profesión, o sea, retener nuestra fe en Jesucristo. En otras palabras, no solamente es el hecho de decir, yo ya creí en Él, yo ya levanté la mano, yo ya puse mi fe en Él para salvación. No, sino demostrar que realmente, hermanos, nosotros seguimos creyendo en Él. Claro que la salvación se da por gracia, por medio de la fe, Efesios 2:8, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe, pero esta profesión de fe, este evangelio, es algo real, es algo necesario para subsistir a lo largo de nuestra vida cristiana. Uno no solamente se puede basar en el pasado, uno tiene que permanecer y perseverar en esa fe de Jesucristo. El autor de Hebreos entonces nos manda y nos anima a no desanimarnos, valga la redundancia, sino a poder seguir adelante confiando en el Señor. Y eso también es un recordaris, es un recordatorio para nosotros, porque esto ya lo había mencionado en el capítulo 3. Y cuando se menciona varias veces estas situaciones, es porque realmente es algo muy importante, que no tenemos que dejar pasar o darle una menor importancia, al contrario. Porque en el capítulo 3, versículo 6, al final dice que debemos retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Claro, lo que pasaba con estos hebreos era de que habían comenzado muy bien en su carrera cristiana, pero luego en el camino se habían ido desanimando. Eso lo vimos en el capítulo 2 también, ¿no? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, al principio habían iniciado bien, pero luego ya no estaban confiando en el Señor, se estaban desanimando en medio de las pruebas. Y es lo mismo con nosotros. Podemos haber iniciado bien nuestra carrera. ¡Wow! Al principio de nuestra conversión, ¿cuánto orábamos? ¿Cuánto estábamos leyendo la Biblia? Pero luego pasa el tiempo y nos hemos estado desinflando, desanimando en nuestra vida cristiana, lo cual no está bien. Hay que retener nuestra profesión en Cristo Jesús. Y luego también dice, y el gloriarnos en la esperanza. O sea, satisfacernos y estar seguros, satisfechos, de que Cristo Jesús va a regresar también por segunda vez. Y esa es una esperanza bendita que todos nosotros tenemos, porque viviremos en el cielo, por siempre con Él, adorándolo. Y también en el 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, ya somos participantes de carne y sangre, porque Cristo Jesús participó de lo mismo, dice en el capítulo 2. Pero somos y seremos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. O sea, de que también van a haber ciertas recompensas en el cielo que recibiremos siempre y cuando nos mantengamos firmes hasta el final. Así que, hermanos, no decaigamos, no nos desanimemos, no nos desinflemos en nuestra vida espiritual, retengamos nuestra fe en Cristo Jesús. Claro que no perdemos la salvación, pero una marca justamente de un verdadero creyente es de que no solamente dice haber creído en Cristo, sino que confía en Cristo Jesús de todo corazón. Entonces, estamos entendiendo, hermanos, realmente que debemos mantener nuestra profesión y nuestra fe. ¿Estamos poniendo realmente nuestra mirada en el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos? A veces no avanzamos en nuestra fe. Nuestra fe a veces está apagada, ¿no? El Espíritu pareciera no tener ningún poder sobre nosotros. ¿Y por qué pasa eso, hermanos? Porque no estamos justamente practicando las disciplinas espirituales, no estamos orando, no estamos leyendo las Escrituras y no estamos entendiendo que nuestra vida cristiana está basada en Cristo Jesús. Por eso es vida cristiana, porque está basada en Cristo, no en nosotros. A veces no confiamos en aquel que traspasó los cielos y ya está gobernando sobre nuestra vida. Recuerde que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que está gobernando sobre usted. Por lo tanto, deposite toda su ansiedad, toda su carga sobre Él.
Primera de Pedro 5, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces entendamos que nuestra fe debe permanecer en Jesucristo a pesar de las cosas que nos puedan suceder. Porque a veces cuando pasan cosas, en vez de confiar en Él, estamos recurriendo al incrédulo, recurriendo a consejos que no son, o a ensimismarnos, a centrarnos en nosotros mismos, en vez de ir en oración, sabiendo, hermanos, de que Él ya logró todo por nosotros. Alejarnos de Él no es una opción. Renegar de Él no es una opción. Pero confiar en Él, hermanos, sí es la opción. Así que yo le animo a poder entender de que Cristo realmente es el puente que usted necesita. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver que Cristo también es nuestro modelo. ¿Ya? Cristo, nuestro modelo. Y eso lo vamos a encontrar en Hebreos 4:15. ¿Ya? Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Veamos que Cristo es nuestro modelo, en primer lugar, porque Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Ya? Se compadece de nuestras debilidades. Otra vez se le menciona como sumo sacerdote, ¿no? Para que entendamos bien su superioridad. Recuerden, en el versículo 14 que hemos visto, nuestro gran sumo sacerdote, ahora en este versículo 15 se le llama nuestro sumo sacerdote, ¿no? Y cuando se repite una frase, ya les dije varias veces que eso es algo que debemos subrayar, encerrar, porque es algo enfático de parte del autor. Y él quiere darnos a entender entonces que él siempre va a ser superior a cualquier sacerdote. Esa es la idea principal. Ahora, los hebreos lo entendían aún mejor. Ellos estaban obviamente en este primer siglo porque tenían conocimiento también sobre los sacerdotes del pueblo judío. Ellos ya habían practicado, muchos de ellos, sacrificios, ¿no? Pero recuerdan de que ya no tenían, bueno, no iban a tener el templo porque iba a ser destruido en el 70, pero de todas maneras muchos todavía confiaban mucho en los sacrificios y no estaban entendiendo el propósito del sacrificio de Cristo Jesús. Todavía muchos tenían este problema de dejar el judaísmo, de dejar las tradiciones, el Talmud y todo ello, y entender que realmente ya estaban completos en Cristo Jesús. Recuerda, hermano, ya estamos completos en Cristo, ya no necesitamos agregarle nada más a esa obra que Él ya hizo por completo y que Él ya consumó. Entonces, estos hebreos debían entender que en Él estaba el verdadero cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Y Cristo Jesús ciertamente obedeció toda la ley y Él es el Mesías prometido, que aparece desde el libro de Génesis, ¿no? Ya lo hemos explicado también en el protoevangelio, como en Génesis 3:15, ¿no? Jesucristo iba a herir a la serpiente, pero la serpiente también lo iba a herir, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Cristo Jesús venció a Satanás, venciendo la muerte también por medio de la resurrección. Ahora, si bien es cierto, ya hemos entendido que como sacerdote es nuestro puente a Dios, ahora vamos a ver que Él va a ser nuestro modelo de vida. ¿A quién estamos teniendo como nuestro modelo nosotros? Tal vez a un famoso por ahí, ¿no? Y obviamente el mundo sigue a personas. Fíjense nada más los conciertos, los estadios, cuán llenos están. Pero cuando se trata de Cristo Jesús, nadie le hace caso, aunque Él es superior. Entonces, es imposible que Él no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice el texto bíblico. Alguien que se compadece de otro, hermanos, es porque está en una condición superior, ¿sí o no? En el caso de nosotros, un ejemplo cotidiano podría ser, nos encontramos con una persona en el bus o en la calle y vemos de que está vendiendo algo o no tiene nada y a veces le podemos dar algo, ¿no? O un dinero o un tipo de alimento para que pueda sostenerse, ¿no? Y eso es una compasión. El hecho de que yo tengo, a pesar de que la otra persona no tiene, y yo le doy. Eso es una compasión. El hecho de que yo estoy en una condición superior económica y le puedo dar, ¿no? En el caso de Jesucristo, Él también es superior y por eso se puede compadecer de nosotros porque nosotros somos humanos, somos temporales, ¿no? En otras palabras, Él también vivió, ¿no? También como un ser humano y se sometió a las limitaciones humanas. De esta manera es como se compadeció de nuestra debilidad, haciéndose humano, naciendo como un bebé, viviendo las limitaciones que nosotros vivíamos, ¿no? Y obviamente sujeto también a la tentación, que es lo que vamos a ver luego. Y a pesar de que él tenía toda la gloria, hermanos, lo dice en el libro de Filipenses capítulo 2,
decidió dejar su trono y hacerse como cada uno de nosotros. Así como me ven ahorita, ¿no? Que tengo cabeza, ojos. De igual manera, Jesucristo era de esa misma apariencia, semejante a los hombres, ¿no? Hecho, obviamente, como un siervo. Esto quiere decir también que Él tiene misericordia y es empático con cada uno de nosotros, ¿no? Él, obviamente, como Dios, ¿no? Estando en el cielo podía haberse quedado como Dios, pero Él decidió hacerse como hombre y ahora sí, habiendo entendido nuestras debilidades y habiendo experimentado nuestras debilidades, ahora sí puede compadecerse también de nosotros porque Él se hizo hombre. Por otro lado, una cosa más que quiero explicar es que esta palabra debilidades nos da la idea de que estamos enfermos y somos frágiles en nuestra condición humana, ¿no? Y sabemos, hermanos, que nuestra vida es frágil, ¿sí o no? Todos los días salen noticias que una persona fue asesinada, o que alguien padeció un infarto, o que por ahí alguien se murió, ¿no? Que padeció un accidente de tránsito. Entonces, nuestra vida, ciertamente, hermanos, es muy frágil. Nuestra vida es débil, aparece por un poco de tiempo y luego se marchita, se desaparece. Ahora, ¿cómo se trata a una persona enferma que está débil, que está debilitada? Bueno, se le dan todos los cuidados, ¿no? Si hay una persona que por ahí está con fiebre o ya tiene una enfermedad terminal, se le trata de dar su comida, sus medicinas, ¿no? Estabilizar a esa persona para que se pueda sanar o por lo menos tenga un tipo de calidad de vida. Bueno, es lo mismo en el caso de nosotros. Nosotros somos enfermos, estamos débiles, estamos debilitados por causa del pecado, somos flacos y nos solemos desviar porque somos seres imperfectos. Y como estamos con esa necesidad espiritual, entonces el Señor tiene que venir y compadecerse de estas debilidades, de esta enfermedad que tenemos en el aspecto espiritual. Y aún así, hermanos, el Señor siempre está ahí. No dice, no, qué pecador. Qué malo, ¿no? Recuerden lo que hemos dicho antes. Él es el médico de médicos y él no ha tenido ningún problema, hermanos, de hacerse pobre, incluso por nosotros. Dice en 2 Corintios 8, ¿no? 2 Corintios 8, 9 dice de que él se hizo, siendo rico, se hizo pobre, ¿no? Para hacernos ricos a nosotros. Qué tremenda bendición. Entonces, el Señor sabe que nosotros fallamos, sabe de qué pie cojeamos y comprende que nosotros podemos y vamos a fallar también. Y es por esto que el Señor, antes de castigar rápidamente, hace una obra de restauración y actúa como nuestro abogado, ¿no? Como nuestro defensor. Ahí en 1 Juan 1.9 ustedes lo conocen bien, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ciertamente Jesucristo está ahí, hermanos, para poder perdonarnos y solamente debemos arreglar nuestra comunión con el Señor si hemos pecado, pero ya no es que vamos a perder la salvación, no, ahora tenemos que arreglar nada más nuestra comunión con Él. Y también hace una labor, pues, Jesucristo de abogado, ¿no? Por eso estamos hablando de que Él es nuestro modelo, porque Él vivió igual que nosotros, experimentó las mismas debilidades y por eso es que nos defiende. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Qué tremendo, ¿no? Tenemos a Jesucristo el justo, o sea, el que vivió de una manera justa, de una manera perfecta durante toda su vida, Él es nuestro abogado. Él es el que nos defiende. Él es el que está ahí para estar con nosotros, ¿no? Y presentar esa defensa ante el Padre. Entonces Él se compadece de nuestras debilidades. Y también otra cosa en el aspecto de que Él es nuestro modelo es de que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahí mismo lo dice en Hebreos 4:15, ¿no? Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto quiere decir que Jesucristo fue puesto a prueba en todas las materias. Cristo fue tentado por Satanás en el desierto, ¿no? Pero él, ¿cómo respondió? Respondió con la palabra de Dios, porque la conocía, la memorizaba. Así como nosotros memorizamos, Jesucristo también tenía la ley, ¿no? Muchas, bueno, las escrituras las tenía en su mente y las conocía. Satanás había tergiversado lamentablemente las escrituras, estaba dando una interpretación que no era correcta y Jesucristo sí le da, ¿no? Pero Satanás más que nada lo que quería era de que le adores a él, quería ofrecerle ciertas cosas terrenales a Jesucristo, pero sabía él bien, Jesucristo, el propósito por el que había venido.
Entonces Jesucristo fue puesto a prueba no solamente por Satanás, también por los fariseos, en diferentes situaciones. Realmente era difícil, pero para él no era difícil porque él es Dios, ¿no es cierto? Él es impecable en ese aspecto. Ahora, para entender mejor eso también podemos poner un ejemplo, que es una semana de exámenes, ¿no? Cuando hay una semana de exámenes parciales o una semana de exámenes finales, ¿qué pasa? Bueno, se evalúan todas las materias, ¿no? Se evalúa la matemática, la comunicación, el inglés, todo. Se evalúa, ¿no? Para saber específicamente que una persona ha entendido y está apta para aprobar un curso, ¿no es cierto? Bueno, de igual manera, nosotros también somos probados en todas las materias. Por eso en Santiago capítulo 1 dice las escrituras que tenemos pruebas de diversas, que es necesario que seamos afligidos con diversas pruebas, o sea, con diversos tipos de colores de prueba. Va a venir de un momento a otro. Y Jesucristo también así lo experimentó. En otras palabras, Jesucristo efectivamente se encarnó y efectivamente vivió como un hombre común y corriente. O sea, él vivió en la tierra y también comía, bebía, se cansaba, lloraba, sudaba. Y esto, por supuesto, ya era una prueba para él, porque ya les dije, él estaba en su gloria, nada le costaba quedarse en su gloria, pero él decidió humanarse, decidió encarnarse, como Emanuel, ¿no? Dios con nosotros, lo que hemos visto también en Isaías 7:14, Mateo 1, ¿no? Y que se le iba a poner este nombre a Jesús porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, el Dios eterno, que no tenía necesidad de absolutamente nada, ahora tenía necesidades, tal y como nosotros lo tenemos, porque todos debemos comer, beber, ¿no? Llorar, porque obviamente somos humanos. Y así el Señor nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Y también dicen las escrituras que fue tentado en todo. Quiere decir que también había cosas atractivas para él. Ciertamente, ¿no? Sin embargo, él no cedió. Esto se le conoce como la perfección de Cristo, como la impecabilidad de Cristo, porque era imposible que Cristo pecara debido a su naturaleza perfecta con la que nació. Así se le menciona también en el libro de Lucas, ¿no? Capítulo 1, donde dice de que el santo ser iba a nacer, obviamente, del vientre de María. Recuerdan de que él fue engendrado del Espíritu Santo, pero Adán no concedió pues su esperma, ¿no? Eh, para que él fuera concebido. No fue una concepción entonces natural, sino sobrenatural. Esto es lo que sucedió con Jesucristo. Y María, obviamente como madre, fue la usada por el Señor. Entonces, por medio de este conocimiento de la tentación, fue el medio para que Él nos comprendiera, hermanos, y perfeccionara también, ¿no? Ahí en Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18, entendemos mejor esto, ¿ya? Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué tremendo este pasaje, hermanos. Porque dice que él fue semejante a nosotros, a sus hermanos, porque a nosotros nos considera como hermanos. Eso lo hemos visto en el capítulo 2. Como somos hermanos menores de Cristo, obviamente él es el hermano, el hijo unigénito, el hijo de hijos, ¿no? El hijo de Dios específicamente. Y nosotros, pero nosotros también tenemos esa bendición de ser llamados hermanos de Jesucristo e hijos de un mismo Padre. Entonces dice acá, y Él vino a hacer dos cosas por medio de esta encarnación, misericordioso y también fiel sumo sacerdote, en lo cual se refiere. ¿Para qué? Para expiar, para hacer la propiciación por nosotros. Es decir, para ser aquel que satisfizo las justas demandas de Dios y cargar en Él el pecado de todos nosotros. Y dice de que él padeció siendo tentado. Hermanos, el hecho de que él ya mismo experimentara la tentación ya era un padecimiento para él. Pero él lo hizo por amor a nosotros. Por eso dice de que como él mismo padeció, ahora es también poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quién no padece tentación, hermanos? Todos padecemos tentación. Algunos será en el caso sexual, otros será en el caso de la codicia, de la avaricia. Y hay diferentes tentaciones, pero él dice de que viene para socorrer y es poderoso, dice. Y el poder de Jesucristo, por supuesto, no es un poder menor, es un poder sobrenatural y es un poder
que no se iguala a otro poder. Es un poder pues excelso. Él es todopoderoso, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo. Y también en Hebreos capítulo 7 encontramos algo más. Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 26 dice así: Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Acá se nos habla de que los sacerdotes eran muchos, en cantidad. Cada vez se tenía que renovar de sacerdotes, pero Cristo dice que permanece para siempre. O sea, acá ya se habla de la eternidad de Jesucristo y aparte de que tiene un sacerdocio también inmutable. O sea, de que el sacerdocio de Cristo es eterno, pero también no cambia. Siempre ha sido el mismo ministerio el de él. Y también, por medio de ese sacerdocio, dice de que puede salvarnos perpetuamente. ¿Qué quiere decir esto de que puede salvar perpetuamente? ¿Acaso ya no hemos sido salvos? Claro, ya hemos sido salvos, pero también somos salvados perpetuamente en el aspecto de ser liberados. Recuerda que la salvación tiene dos excepciones, ¿no? La salvación del alma, pero también la salvación en el hecho de librar de ciertas cosas. Y acá eso es lo que está hablando, porque dice que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, de que esta obra de intercesión Jesucristo no lo hace de vez en cuando, sino que todo el tiempo está atento para ver nuestra necesidad espiritual. ¿Puedo buscarlo en la madrugada? Sí. ¿Puedo buscarlo en la tarde? Sí. En la noche también, porque Jesucristo está ahí de manera perpetua y siempre para nosotros. Y lo mejor de todo es que es el sumo sacerdote, que también se menciona en el capítulo 2, capítulo 4, que ya lo hemos visto. Se dice acá también otra vez en el versículo 26, 7:26, que Él es nuestro sumo sacerdote y también es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Lo que hemos visto en antes, que traspasó también los cielos. Qué tremenda situación, hermanos, de que Él fue tentado, pero no pecó. Y eso es el mayor ejemplo para nosotros para poder imitar. Por lo tanto, si tenemos, hermanos, al sumo sacerdote que se compadece de nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿No? ¿Cómo estamos usando realmente nuestra vida espiritual? ¿Estamos valorando que Cristo es nuestro modelo de vida para vivir como Él vivió? Ahí en 1 Juan 2 dice, ¿no? Que debemos andar como Él anduvo, guardando sus mandamientos, justamente. La palabra nos manda a ser imitadores de Dios también como hijos amados, hermanos. ¿No? Ahí en Efesios capítulo 5 dice que debemos andar como hijos amados, andar en amor. Jesucristo se dio, dice, en sacrificio y ofrenda, en olor grato. Y de igual manera nosotros también debemos andar en ese amor, de entregar nuestras vidas hacia Él, de servir a otros, de poder darle la gloria al Señor. Entonces recordemos, hermanos, de que a pesar que caigamos de vez en cuando, Él estará ahí también para levantarnos, para socorrernos, porque Él también fue tentado. Nosotros también somos tentados, pero Él, gracias a Él, Él nos levanta. Él no nos va le pedimos ayuda y nos va a dejar ahí tirados o no le va a importar. No, todo lo contrario. Él va a estar ahí para rescatarnos, para levantarnos. Pero la idea, hermanos, no es de que estemos cayendo todo el tiempo en un pecado, sino que seamos vencedores de las tentaciones como Jesucristo lo fue. Cristo vivió una vida de victoria total sobre el pecado. Nosotros no podemos tener una victoria total sobre el pecado porque tenemos la condición pecadora, la condición todavía humana. Sin embargo, dice la palabra del Señor que somos más que vencedores, ¿no? Y que también vamos de triunfo en triunfo, en 2 Corintios capítulo 2. Entonces, no seamos derrotados, hermanos, por los pecados. Pueden ser atractivos, pero Cristo ya dejó sus pisadas, hermanos, para que podamos andar como Él obró. Recuerden, ¿a quién debo ver entonces? ¿A mí mismo? ¿Mi propio esfuerzo? No. Cristo Jesús ya dejó sus huellas, ya dejó sus pisadas, para que andemos como Él anduvo. Miren ahí en 1 capítulo 1, versículo 21 al 22. Primera de Pedro 1, del 21 al 22 dice, y mediante el cual creéis, 2:21, pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Para qué hemos sido llamados, hermanos? Para padecer también, ¿no? Estamos en este mundo y lamentablemente seguiremos padeciendo tentaciones, padeciendo pruebas. Así que si padecemos por causa de Cristo, dice acá en 1 de Pedro, también somos bienaventurados, somos bendecidos porque participamos de esos padecimientos. Entonces Cristo ya dejó ese ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice, el cual no hizo pecado, o sea, no cometió ningún pecado, ni se halló engaño tampoco en su boca. O sea, porque después nos habla también de que a pesar que lo insultaron, que le maldijeron, él encomendaba la causa al que juzga justamente, o sea, a Dios. Así que hermanos, en medio de todo, siempre encomendemos todo al Señor. Y entendamos de que Jesucristo ya experimentó todo lo que nosotros estamos experimentando, para que nuestra mirada pueda estar en Él y entender de que Él sí se está compadeciendo de nosotros y nos está mirando. A pesar de que tenemos que pasar pruebas, porque es una escuela en la cual nosotros vamos a aprender muchas cosas. Y por último, vamos a ver de que también Cristo es nuestro socorro. Entonces hemos visto en primer lugar que Cristo es nuestro puente, en segundo lugar, Cristo es nuestro modelo, y por último vamos a ver de que Cristo también es nuestro socorro. Veamos ahí en Hebreos 4, versículo 16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se mencionan acá dos cosas que están interrelacionadas. En primer lugar, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y esto nos va a permitir alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que veamos, en primer lugar, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Sobre esto, MacArthur dice de que la mayoría de los gobernantes antiguos eran inaccesibles para la gente común. Imagínense, ¿no? Para poder hablar con un gobernante en el pasado, incluso hoy en día, no es fácil, ¿no? Uno tiene que tener ciertos contactos, cierta relación, una cita específica para poder hablar con el presidente o con un alcalde, ¿no? Con alguien que realmente representa al pueblo o a una nación o a una ciudad, ¿no? Ciertamente es algo pues que no es fácil, ¿no? Um, por ejemplo, en algunos lugares también para conversar con un pastor, ¿no? En una iglesia grande se tiene que sacar una cita, se tiene que esperar. Bueno, y esta no es la idea que está hablando justamente el autor de Hebreos. A diferencia de lo que sucedía y sigue sucediendo con estos gobernadores o pastores incluso, el Señor nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Y eso es algo tremendo, tremendo, hermanos. Ya ni sé qué palabra usar para describir qué maravilloso es poder acercarnos ante el Padre Celestial. No estamos ante nuestro jefe o ante el presidente, estamos ante Dios, acercándonos siempre en oración y estando en su presencia todo el tiempo, porque en realidad no solamente en la oración nos acercamos ante Él, sino en todo momento. Recuerden lo que decía Pablo, sea que comamos o que bebamos, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces estamos ante el creador de todas las cosas, a aquel que está gobernando por sobre todo el universo. Entonces eso es más importante que nuestro celular, que cualquier otra cosa, hermanos. Y es debido al sumo sacerdocio de Cristo justamente que podemos tener esta libre entrada ante el Padre Celestial. Yo no necesito matar un corderito, un macho cabrío, una ovejita por ahí para acercarme a Dios. No. Cristo Jesús como el cordero, como hemos estado aprendiendo en el Evangelio, Cristo Jesús como el cordero, como la oveja, ya se sacrificó por nosotros. Y ahora, gracias a ese sacerdocio de Cristo, que no solamente es el sacerdote, sino también el sacrificio, ahora podemos tener esta libre entrada. Ya no hay que pagar nada, no hay que pagar una entrada para poder o sacar una cita con el Padre, porque Él nos va a estar escuchando. Él va a estar atento para estar en comunión con nosotros. Ahora, la palabra acercarse aquí es muy interesante. Es la palabra griega prosergomai, ¿no? Que tiene que ver con abordar o tiene que ver también con visitar, ¿no? ¿Qué es abordar? Es una situación de que alguien te perfila, ¿no? O se acerca a ti para pedirte algún documento, como en el caso de un policía. O en el caso, si queremos poner otro ejemplo un poco diferente, de una visita, ¿no? Estamos en nuestra casa y ¡pum! Cae alguien. En el sentido de que nos visita alguien para poder entonces pasar un tiempo en familia, disfrutar unos alimentos o algo así. Esa es la idea de la palabra prosergomai.
de esta palabra acercarse. En los ejemplos mencionados anteriormente, estas personas se presentan con confianza, ¿sí o no?, ante las demás personas. Un policía, cuando aborda a una persona para pedir los documentos, es porque está confiada en lo que está haciendo. Es su trabajo, es su chamba, como se dice. En el caso de la familia, ¿por qué visita a otra? Porque hay una confianza, ciertamente, hay una relación entre ambos. Bueno, de igual manera, ya que tenemos un sumo sacerdote, debemos presentarnos ante Dios sin miedo, con una confianza, ¿no? De poder saber de que estamos en una correcta relación con Él. Recuerden también lo que hemos aprendido en esta serie del Evangelio, la reconciliación, ¿no? Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, muriendo y amándonos a nosotros, ahora también hemos sido reconciliados con Dios. ¿Y qué es la reconciliación? El hecho de que antes éramos enemigos, pero ahora somos amigos. Ahora estamos en una correcta relación con el Padre. Ahora, el hecho de que nos presentemos confiadamente sin miedo tampoco quiere decir que nos presentemos a Él sin reverencia. Porque no estamos hablando de una persona igual, estamos hablando de la persona de personas, estamos hablando de la persona de Dios, el cual es el gobernador de todo. Así que hay que presentarnos con temor y con reverencia. Miren ahí en 2 de Timoteo 2.15, por ejemplo. 2 de Timoteo 2.15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo un siervo, bueno, en este caso hablo de un pastor, pero en general, cómo podemos acercarnos a Dios aprobados? Bueno, cuando nosotros estamos procurando hacerlo. ¿Y cómo? No avergonzados, sino usando bien también la palabra de verdad. Cuando sabemos que la estamos interpretando correctamente, que la estamos devorando, que la estamos estudiando, ciertamente ahí es donde el Señor también se va a alegrar, porque nos estamos procurando acercar delante de Él de una manera responsable. Pero qué pena, muchas personas que se acercan a Él con manos sucias, ¿no? En pecado, interpretando malas escrituras, y eso es algo que el Señor, por supuesto, no acepta. Pero no es porque Jesucristo no haya hecho su obra. Jesucristo ha hecho una obra, pero ahora es nuestra responsabilidad también estar en una buena relación con el Señor. Recordemos, hermanos, que Dios es el creador, el sustentador de todo el universo, y ante Él nos acercamos ante Él en oración. Y en realidad, Él siempre está al mando de todo, incluyendo nuestras vidas personales, así que nada se le va a escapar a Él. Ningún pensamiento, ninguna palabra, ninguna acción, nada se le va a escapar a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y estamos en este deber de conversar con Él, de relacionarnos con Él. Entonces, si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, ¿qué recibiremos? Bueno, recibiremos dos cosas: misericordia y gracia para el oportuno socorro, dice ahí en Hebreos 4:16. Entonces Dios, ante nuestras fallas, no nos castiga inmediatamente, como ya hemos visto en antes. No es que de frente nos va a jalar de la oreja o nos va a mandar un rayo por ahí. No. La disciplina viene, escúchame bien, hermanos, cuando nosotros persistimos en varios pecados y no queremos ponernos a cuentas con Él. No queremos estar bien con Él, queremos estar viviendo pues la vida loca, como se dice. Pero no es así. Obviamente, lo hemos aprendido también en Primera de Juan, ¿no? Que obviamente el creyente ya no practica el pecado. El creyente peca, claro que peca de vez en cuando, porque somos de carne y hueso, pero ya no vivimos queriendo pecar de esa manera. Queremos más bien estar bien con el Señor. Cuando fallamos y nos acercamos al Señor en oración y en humildad, alcanzaremos justamente esta misericordia, esta gracia. Pero hay que ser humildes, hermanos. Nada de estar, pues, queriendo ocultar algo, porque ante Dios todas las cosas, lo hemos visto también en Hebreos 4, ¿no? En Hebreos 4:13, que todas las cosas están descubiertas, que estamos siendo expuestos obviamente por la palabra y nada de oculto delante de su presencia. Así que al final todo saldrá a la luz. Entonces, en su amor también, Él sigue teniendo misericordia y gracia, dándonos la mano. O sea, no nos deja caídos, sino que nos da esa ayuda oportuna, necesaria, ¿no? Y ese socorro preciso que nadie más lo puede dar. Si alguien está en un incendio, por ejemplo, ¿no? Hay personas especializadas en rescate, ¿no? De tal manera que hay bomberos, hay personas que se meten ahí, ¿no? Y saben cómo esquivar las llamas del fuego para rescatar a una persona que está desesperada porque está sufriendo quemaduras. Bueno, de igual manera, el creyente, hermanos, también padecemos pruebas, padecemos tribulaciones, estamos desesperados por el fuego de prueba, como dice en 1 de Pedro 4, ¿no? 12, que no sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Entonces, a veces estamos en el fuego de la prueba, ¿y quién va a ser nuestro socorrista?
¿Quién va a ser el que nos va a auxiliar? ¿Quién va a ser el que nos va a rescatar de esa situación? Bueno, el Señor. Pero en su gracia, a veces también nos permite pasar más tiempo en ese fuego de prueba. Porque Él sabe lo que está haciendo. Y tiene propósitos, por supuesto, en esas pruebas. Pero cuando Él quiera, nos puede sacar ahí. Y Él es nuestro pronto auxilio, justamente en nuestras tribulaciones. Así que, hermanos, no busquemos en otras fuentes. No busquemos en otras alternativas que solamente serán temporales y externas. Más bien busquemos al Dios, dice en 2 Corintios 1, al Dios de toda consolación. El Dios que realmente nos va a, como se dice, ¿no? A apapachar, a poder consolar, a poder brindar esa esperanza que nadie más la puede dar. Él jamás, hermanos, nos va a abandonar. Como dice en Isaías también, ¿no? La madre puede abandonar al bebé, o sea, el padre, aunque padre, en Salmo 27 también, ¿no? Aunque padre y madre me dejares con todo, Jehová me recogerá. Entonces, solamente confiemos, hermanos, en sus promesas. Entendamos de que Él nunca nos va a fallar en sus promesas, que siguen siendo fieles. Allí mismo en Hebreos 2.16, miren lo que dice. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿En qué sentido ha socorrido? Bueno, primero no ha socorrido a los ángeles, porque los ángeles, si bien es cierto son una creación especial, no han recibido la salvación en Cristo Jesús. En cambio, sí socorrió a la descendencia de Abraham, que somos nosotros, porque no se refiere a los judíos, sino que se refiere a todos los que hemos tenido fe, así como Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Así que ciertamente, hermanos, nosotros también hemos sido socorridos por el Señor en la salvación. Otra manera en la que Cristo nos socorre y no nos deja abandonados está en el capítulo 13 mismo de Hebreos. Entonces recuerden, en primer lugar, ¿cómo el Señor nos ha socorrido? En la salvación. Porque obviamente el Señor en su gracia nos ha querido también incluir en ese plan de salvación. Solamente que hay algunos que no quieren ser socorridos, ¿no? Quieren seguir viviendo sus pecados. Ahí en Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente la misma palabra que aparece en el capítulo 4:16. Acerquémonos confiadamente. ¿Acá qué dice? De manera que podemos decir confiadamente. ¿Qué dice? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que hermanos, otra cosa en la que Él se compadece de nuestras debilidades y alcanzamos gracia y misericordia, ¿en qué es? En el aspecto material. Por acá dice, sean nuestras costumbres sin avaricia. A veces estamos tan concentrados en lo que el otro tiene y en querer tener más, que nos olvidamos de que el Señor está ahí con nosotros. Por eso dice acá, no te dejaré, no te desampararé. El Señor siempre va a proveer lo necesario. A veces ni siquiera nos damos cuenta y a veces el Señor nos manda algunas cosas, ¿no? Que ni siquiera hemos pedido y nos bendice de una manera muy especial. Recuerden, hermanos, en Mateo 6 también Jesucristo explicaba en el Sermón del Monte, miren a las aves, no trabajan nada y el Señor las sustenta. Miren a los lirios, una gloria más alta que la de Salomón. Entonces ahí justamente dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, la comida, la bebida, ¿no? Y la vestimenta. Todo eso el Señor está siempre, por eso dice, ¿no? Que no nos afanemos por el día de mañana. Tenemos que depositar todos esos afanes delante del Señor. Ahora, ahí mismo en ese capítulo de Hebreos también nos menciona otra manera en cómo el Señor nos socorre. No solamente entonces en la salvación, como en el capítulo 2, no solamente en lo material, como dice acá, sino también en la ayuda, porque a veces el Señor va a utilizar a otras personas que ni sabemos de dónde han salido y nos van a bendecir, ¿no? Ahí en Hebreos 13, versículo 16, perdón. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hay una ayuda mutua y recuerden, hermanos, que para eso justamente somos iglesia, para poder bendecirnos, ayudarnos, darnos la mano, ¿no? Así como en las ofrendas veíamos la semana pasada en Hechos 11 de que los discípulos, que las personas daban también de lo suyo propio para que no haya ningún necesitado dentro de la comunidad. Y por último, vamos a leer todo el Salmo 121 porque justamente nos habla, creo que es un buen resumen de todo lo que hemos visto en esta oportunidad. El Salmo 121, vamos a ver, es un salmo que también lo cantamos, ¿no? Es un coro. Salmos 121 dice, alzaré mis ojos a los montes.
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, ¿de dónde viene? De Jehová. Ahí está. Que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Que este salmo, hermanos, se quede bien grabado en nuestros corazones. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová, que hizo el cielo y la tierra. El Señor, hermanos, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y Cristo Jesús justamente por eso traspasó los cielos. Él está sentado a la diestra, Él está gobernando por sobre nuestras vidas. Y somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo, así que estamos en una posición bastante privilegiada. Solamente nos falta confiar más en Él y depositar en Él toda nuestra carga. Vamos a orar entonces para terminar ese tiempo. Señor, te agradecemos realmente por tu palabra. Cristo Jesús es nuestro socorro y, oh Padre, estamos muy agradecidos por todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y ahora, Señor, ayúdanos a poder retener nuestra profesión. Que esta profesión, Señor, no sea ciega o en el sentido de que sea vacía o de que a veces, Señor, podamos estar confiando en nosotros mismos en vez de confiar en ti. Oh Padre, que nuestra profesión de fe pueda continuar hasta el fin. Hasta que tú nos llames, Señor, a tu presencia, podamos mantenernos fieles, mirando a Jesucristo y acercándonos confiadamente a ese trono de la gracia. Gracias, Señor, porque en este momento mismo, que cada uno puede estar orando en sus hogares, puede tener la seguridad de que tú nos estás escuchando, oh Padre Celestial. Gracias a la obra de Jesucristo, que Él media e intercede por nosotros a pesar de que somos tan pecadores. Oh Padre, que esta lección, que esta predicación pueda impactarnos y realmente podamos darte lo que tú te mereces. Y gracias por siempre estar con nosotros a pesar de nuestra rebeldía y de que a veces no reaccionamos como deberíamos reaccionar. Pedimos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios le bendiga. Ya estaremos viéndonos por ahí en la iglesia. Cuídense mucho. Un saludo.